Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que para nosotros estos eventos son maravillosos porque nos da chance de aperturar muchas de estas cosas que nosotros estamos viendo día a día y de verdad celebrar el emprendimiento. Para nosotros, de verdad es que el emprendimiento en Guatemala es un vehículo para ese desarrollo tan ansiado que nosotros vemos. Y muchas veces pensamos, ay, pero a veces son emprendimientos tan chiquitos. Maravillosos, emprendimientos chiquitos, medianos, grandes y gigantes, todos los celebramos, ¿verdad? Porque creo que son liderados por personas apasionadas. Así que el día de hoy queremos compartir con ustedes los resultados del estudio del GEM. Como ustedes saben, la universidad lleva 16 años consecutivos, este año será el número 17, de hacer este estudio sobre emprendimiento. Y la verdad es que maravilloso, verá el momento en que la universidad dijo, en serio, no hay datos sobre actividad emprendedora en Guatemala. Busquemos el mejor estudio que existe en el mundo sobre emprendimiento. Así fue, ¿verdad? Entonces dijimos, el GEM, ¿verdad? Pues apliquemos para que nos dejen a nosotros levantar la información de lo que es el emprendimiento en Guatemala. Porque si no sabemos cómo es, a qué sabe, de qué se trata, cómo se mira, cómo podemos ayudar a fomentar más apertura para que los emprendedores puedan crecer y desarrollarse pues más rápidamente, porque al final eso es de lo que se trata. Cuando nosotros decimos en Guatemala necesitamos crecimiento, desarrollo, creación de riqueza para muchas personas, más empresarios, necesitamos más empresarios y más empresarios son más emprendedores, ¿verdad? Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy acá. Y el día de hoy es algo muy especial porque lo que hacemos es que desde hace ya varios años, y ahí David me va a ayudar a recordarme exactamente cuántos, no solo levantamos datos a nivel país, que es lo que se hace en todos los países que participan en el estudio de Monitor Global de Emprendimiento, sino levantamos datos para nivel ciudades. Y entonces tenemos esta aproximación a ver cómo es el emprendimiento en Xela, cómo es el emprendimiento en la ciudad de Guatemala, cómo es el emprendimiento en la Antigua. Y ojalá tuviéramos más recursos para levantar datos en otras ciudades, porque son distintos. Ahí van a ver hoy, y esto es parte de lo que a uno lo nutre mucho en esta información, que es información real, empírica, no es acá de los libros, es de las bocas de los emprendedores que nos responden esto. Entonces, contándole qué es el GEM. El GEM es el esfuerzo, como dice ahí, de investigación más importante a nivel mundial sobre actividad emprendedora. Existen pocos estudios que miden eso. Muchos estudios y muchas estadísticas nacionales miden negocios formales o miden cierto tipo de actividades económicas. Esto no, esto lo que va a medir es actividad emprendedora. Y bueno, vamos a presentar con Mónica algunos de los resultados y para que tengan una idea cómo es que ha ido esta investigación. Esta investigación se ha hecho durante 25 años consecutivos y los datos que vamos a ver es la participación 14 de Guatemala. De hecho, hoy cerramos el ciclo de presentaciones de los datos del 2023 y desde ya queremos que aparten su agenda para medio año, porque a medio año vamos a presentar los del 2024 y ya vamos a estar recogiendo los del 2025. Pero es un proyecto que tiene un largo aliento y como Mónica lo decía, es un proyecto que desde el 2017 ha hecho un énfasis en 3 ciudades. Al final teníamos que empezar por alguna ciudad que escoger y escogimos la ciudad de Guatemala, la ciudad de Antigua Guatemala y la ciudad de Quetzaltenango. De hecho, más adelante cuando conversemos con nuestros panelistas, pues les hemos invitado pensando precisamente que puedan recoger experiencias e historias de cada una de las ciudades. Entonces, para el 2023 tenemos más de 3,000 observaciones que levantamos y algunos detalles técnicos. Es difícil, van a ser bombardeados por muchas estadísticas, prometemos ir hilvanando algunas historias, pero lo que más tenemos son estadísticas y ahora nos vamos a enfocar a nivel de ciudades. Son muestras de hogares donde buscamos adultos y aquellos adultos identificamos cómo generan ingresos. Y si dentro de las formas en las que generan ingresos las personas tienen un negocio, una actividad de la cual son dueños porque ellos se benefician de las ganancias y participan de las pérdidas, les vamos a catalogar como emprendedores. Entonces tenemos una definición muy amplia que luego podemos ir acotando dependiendo la necesidad que nosotros tengamos. Y también está la encuesta de expertos, aunque hoy no vamos a hablar tanto de ella.
Esa encuesta de expertos es muy interesante porque es más cualitativa, ¿verdad? Esta es la cuantitativa. Y la encuesta de expertos aborda a 36 expertos alrededor de 9 áreas. Esto no es porque a nosotros se nos ocurrió hacerlo así, es el que se utiliza en todo el mundo. Y esas 9 áreas nos permite que a través de estas entrevistas podamos conocer particularidades que la encuesta numérica probablemente no nos da. Y queremos sobre todo entender en el entorno que se desarrolla el emprendedor cómo están diferentes elementos, temas de infraestructura, temas de seguridad, temas de telecomunicaciones, ¿verdad? Diferentes elementos. Y esto, y de educación, ¿verdad? Y esto nos ilustra también qué tan fácil o qué tan difícil es emprender. Siempre decimos que una de las cosas que nos sorprende en el estudio es que los países que son, pues que nos llevan ventaja en temas de desarrollo, por ejemplo, tienen esta actitud de hay un emprendedor, ¿dónde lo pongo que no le pegue el sol, ¿verdad? Para que florezca. Y cuando uno piensa en nuestros emprendedores en Guatemala son emprendedores a pesar del entorno, o sea, el entorno no los ayuda para nada, ¿verdad? Y queremos entender dónde encuentran las mayores trabas para que pudiéramos saber cómo les despejamos el camino, ¿verdad? Esa es un poco la idea. El proceso de selección es bien interesante, es 100% aleatorio. Quiere decir que a través de Google Maps se hacen estos como caminatas circulares alrededor de la ciudad donde se va a levantar el estudio y escoge hogares aleatoriamente, solo para que vean el nivel de aleatoriedad del estudio. ¿Por qué? Eso es lo que pide el consorcio a nivel mundial. Así lo hacen en todos los países que participan en el estudio, que este año fueron 45, pero han llegado a ser 63. O sea, es una muestra muy importante de todo el mundo. Y se toca el timbre, se pregunta por el adulto entre 18 y 65 años que esté próximo a cumplir años. Si la persona no está, hay que esperar a que llegue. O sea, por eso es que el estudio es tan caro de levantar, ¿verdad? Y pueden probar 3 veces, ¿verdad? Si la persona no llegó, entonces pueden cambiar de casa. No vamos a negocios, porque entonces el estudio se sesga, todos serían emprendedores. Vamos a casas, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Y bueno, como les había comentado, un emprendedor es alguien que tiene una actividad, genera ingresos a través de una actividad donde ellos son dueños y participan de la administración del negocio. No buscamos inversionistas, no buscamos personas contratadas como administradores y la referencia de edad para que sea comparable con otros países es de 18 a 64 años. Este es el modelo que utiliza el GEM para definir emprendimiento. O sea, dice, el emprendimiento tiene 5 posibles estatus. Uno que es emprendedor potencial. Es una persona que está viendo ideas alrededor y le encantaría empezar algún negocio, pero no está haciendo nada al respecto todavía, ¿sí? Van a ver en las estadísticas, Guatemala tiene un número elevadísimo, casi 1 de cada 2, un poquito menos, porque si no estoy mal, como 45%, ¿verdad? 47% son emprendedores potenciales. Quiere decir que la gente está viendo oportunidades todo el tiempo. Ese número llama mucho la atención. Hemos tenido gente que son expertos estudiando emprendimiento y dice, wow, o sea, una población que casi 1 de cada 2 está viendo oportunidades, tiene el chip de emprendimiento encendido, a saber por qué. Luego tenemos el cuadro azul, ese es el enfoque principal del estudio, es emprendimiento temprano, a eso le llaman TEA, tasa de actividad emprendedora temprana, y este es el porcentaje de la población que está en alguno de estos 2 estados. Uno que le llamamos emprendedor naciente o negocios nacientes, quiere decir que es un negocio que todavía no ha abierto, pero ya invirtió recursos el emprendedor para empezar. Y luego la segunda etapa es abrió y ya vendió el primer $1. Ese es negocio nuevo. La suma de estos 2 es la tasa de emprendimiento temprano. Cuando el negocio pasa de ser negocio nuevo a negocio establecido, que es la siguiente etapa, después de 3.5 años, es decir, 42 meses. ¿Por qué ese tiempo? Porque han comprobado que ahí hay un punto de corte. Si un negocio aguanta 3 años y medio, la probabilidad de morir es bastante más baja. Entonces lo llaman negocio establecido. ¿Qué quisiéramos? Ay, que ojalá todos los que empiecen lleguen a negocio establecido. Tristemente, pues no todos llegan, ¿verdad? Y por eso está el estatus de arriba, negocios descontinuados, que pasan en todo momento. Pueden pasar desde que son negocios nuevos que no llegaron a ser establecidos o siendo establecidos, el mercado cambió y el emprendedor no fue suficientemente bueno para adaptarse y descontinuado, ¿verdad? Esos son los 4 estatus. Entonces, en la siguiente slide van a ver los porcentajes que representan eso en Guatemala en el último estudio que publicamos. No el último que hicimos, porque ahí hicimos uno más que está a punto de publicarse. Y acá podemos ver justo lo que Mónica decía. Ustedes pueden ver
de la población que nosotros hemos entrevistado, la presencia que tenemos en cada una de las etapas y pues si pueden apreciar lo que termina pasando es que cada vez que vamos a etapas más concretas, etapas que implican persistencia o funcionamiento de un negocio, la presencia va disminuyéndose. Es decir, Guatemala tiene casi a la mitad de su población pensando en oportunidades de negocio o en el momento que se le pregunta dice que va a poner un negocio en el próximo año, pero ya cuando juzgamos acciones concretas, vemos que en esta etapa temprana tenemos casi 1 de cada 3 personas, pero ya una etapa establecida, 42 meses de estar operando, tenemos un 13%. Luego vamos a ver un poquito a nivel internacional y vamos a darnos cuenta que es una alta presencia y recordemos que esa es una muestra que representa a la población adulta y eso implica una gran cantidad de personas involucradas en la actividad, que de hecho es lo que tenemos en la siguiente. Si me ayudan, gracias. Y ahí ustedes pueden ver más o menos la presencia que tenemos para aquellos que puedan estar familiarizados con estadísticas del mercado laboral. Esa es una manera diferente de empezar a ver también mucha de la actividad por cuenta propia, que a veces se miden en estas encuestas de empleo, pero que estamos hablando de una gran porción de la población que eventualmente va a verse involucrada o afectada por algunas de las características que vamos a ver del entorno en las cuales operan los negocios. Una cosa que dejo nada más ahí como para que investiguen, en Guatemala tasa de desempleo 2.2%, creo que esa era la última que publicaron, que yo me sorprendí porque una persona que vino a Guatemala con mucho interés de temas de fondos de inversión en temas sociales o de impacto, que da chance para otra de estas, ¿verdad? Otra reunión de estas, el señor me decía, ay, no estamos seguros si Guatemala sería el lugar porque pues solo hay 2% de empleo. Y yo, ¿qué? No, espérese, ¿verdad? Por supuesto, David, que se sabe de memoria todas las estadísticas, David, confírmeme, y me dice, sí, es que hubo un cambio en el cálculo, ¿verdad? Ahora todos los cuentapropistas, es decir, emprendedores, los toman como empleados, ¿verdad? Lo cual es ¿verdad? Bueno, ahí platicamos otro día de eso, pero se los quería decir porque a uno le sorprende esto. O sea, un emprendedor ojalá tuviera la seguridad que tiene un empleado. El emprendedor no, ¿verdad? Por eso hay descontinuados por ahí, ¿verdad? Porque se la rifa todos los días. Aquí vemos los resultados a nivel internacional como una forma de comparación. Creo que eso es muy valioso y podemos ver la comparación entre Guatemala con Latinoamérica y luego Guatemala con países que están catalogados con ingresos bajos, medios y altos. Hay distintas formas de comparación que podemos hacer. De hecho, los invitamos. La página del GEM, que está abierta al público con toda la información, tiene un data visualization donde ustedes pueden jugar un poco con estos números y hacer otro tipo de comparaciones. Pero en esta comparación, por ejemplo, podemos ver que en potenciales Guatemala tiene altísimo. De hecho, ocupa la posición, era la 1, ¿no? 9, 9. ¿Dónde dice? Arriba. Sí, ya. 9 de 45, ¿verdad? Una posición súper alta en potenciales. Después vamos a ver los negocios TEA, ¿verdad? Los que están en la tasa de emprendimiento temprano, los que ya empezaron porque ya metieron dinero, hasta antes de 3.5 años. 32% era nuestra tasa, ocupamos el lugar número 2 en el mundo, ¿verdad? Interesante. Luego tenemos negocios establecidos, también ocupamos este año la posición número 2, ¿verdad? Quiere decir, ahí va creciendo, ¿verdad? El número de negocios que ya no se mueren, ¿verdad? A lo largo del camino. Y luego en descontinuados, la número 10, ¿verdad? También es alto, ¿verdad? El porcentaje. Si nos vemos contra América Latina, también tenemos números más altos, ¿verdad? Si nos vemos contra países de ingresos bajos, súper altos. Ingresos medios se parece un poquito más a nuestra combinación. Ingresos altos, pues ahí sí tiene otra conformación. Entonces, si ustedes ven, la tendencia es muy parecida, es decir, etapas más concretas implican un menor involucramiento de la población, pero lo que Guatemala tiene distinto es que las barras en todos los niveles son más altas. Entonces, recuerden la posición de Guatemala, porque ahora vamos a ver las ciudades, y cuando veamos las ciudades van a darse cuenta que en algunas características hay ciudades que puntean más alto de lo que puntea el país a nivel nacional, y por lo tanto lo pondría todavía muy por arriba de las posiciones que ahorita tenemos respecto de los 45 países. Y por último, aquí pueden, como saben y les hemos mencionado, desde el 2009 hemos levantado información, más que los números, no se preocupen, la gráfica no está diseñada para que vean los números, sino que vean la tendencia, que es lo que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo.
El emprendimiento no es una moda, el emprendimiento es una estrategia que están siguiendo las personas para generar ingresos en este país, y es algo que conforme ha avanzado el tiempo sigue generando oportunidades y sigue involucrando a una buena porción de la población adulta, inclusive con una pandemia de por medio. Aunque hubo pandemia de por medio, seguimos teniendo una tendencia positiva en el comportamiento de las diferentes métricas que les hemos hablado de emprendimiento. Incluso los que quieran ver un poquito los efectos de la pandemia, en la página pueden ver el reporte del año de la pandemia. Súper interesante ver la cantidad de negocios que empezaron y los que se murieron. Y Guatemala tiene una combinación muy particular, si mi memoria no me falla, 420,000 negocios se cerraron, 402,000 nuevos se abrieron, ¿verdad? Entonces, siempre hubo un saldo negativo, pero si uno lo compara contra países en Europa, por ejemplo, hubo mucho cierre y muy poco nuevo, ¿verdad? Y eso un poco ilustra la forma en que es la población guatemalteca, que si no es por aquí, es por allá, ¿verdad? Y empieza a probar otra vez, ¿verdad? Interesante. Entonces, miren el proceso de emprendimiento en las ciudades, que es el plato fuerte del día de hoy. Entonces, ahora pueden ver, para que sea más sencillo, como les dijimos, desde el 2017 levantamos datos por ciudades. Vamos a ir viendo las tendencias por separado para ir apreciando un poco algunos comportamientos. Entonces, si pueden seguir los colores, ahí pusimos a los chivos, ¿verdad? A Quetzaltenango lo pusimos en color rojo, en color verde pusimos Antigua, en color azul pusimos al país y en color blanco a Guatemala. Y lo que ustedes pueden ver en el caso, por ejemplo, de las ciudades, las tasas de emprendimiento temprano, una de las más altas está en lo que es la ciudad de Quetzaltenango. La ciudad de Quetzaltenango van a ir viendo que es muy interesante porque en negocios potenciales y en negocios en etapas tempranas puntúa alto. Pero cuando vamos a fases establecidas ya van a ir viendo lo que pasa. Entonces, si recuerdan, Guatemala tenía la posición 9 cuando hablamos de emprendimiento potencial, pero todavía hay tasas superiores, como en el caso de Quetzaltenango, que le haría inclusive ser una ciudad comparada con países con mucha más, una mejor posición. Y si observan, eso es consistente en todos los años que hemos hecho el estudio de ciudades, ¿verdad? Quetzaltenango siempre tiene la tasa más alta, ¿verdad? Al compararse con otras. Y también si uno ve rápidamente la gráfica, puede ver que el movimiento de la gráfica es parecido. En Antigua y Quetzaltenango, la forma, ¿verdad? En cambio, la ciudad de Guatemala se mueve un poquito diferente, ¿verdad? Estos son los emprendimientos TEA. Y aquí podemos observar otra vez, ¿verdad? Que hay combinaciones diferentes y en estas sí van cambiando con los años, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2017, que fue la primera vez que medimos estas ciudades, vemos que Quetzaltenango, pues, está un poquito arriba de Antigua, pero no arriba de Guatemala ni del país. Si se mueven hacia adelante, vemos que en el 2023 la tasa de Quetzaltenango es casi 35%. Quiere decir que ha crecido el número de emprendimientos que están empezando en esas etapas tempranas, ¿verdad? En Quetzaltenango. Y en general, en la mayoría ha crecido, ¿verdad? O sea, vemos eso consistente en casi todos los diferentes territorios que medimos, tanto a nivel país como a nivel de cada una de las diferentes ciudades, excepto la ciudad de Guatemala, que tiene un piquito, ¿verdad? Y de ahí regresa a 27.4. Y ahora vamos a ver los establecidos y ahí cambia la tendencia. Algo ocurre en los entornos donde se desarrollan los negocios que hace que acá la tendencia que es más recurrente es que sea en la ciudad de Antigua, donde hayan emprendimientos que han operado por más de 42 meses, y en el caso de Quetzaltenango, comparativamente sea la ciudad donde hay una menor presencia. Es decir, Quetzaltenango es un lugar donde hay muchas ideas, donde hay muchos negocios que se empiezan, pero no es la misma porción que permanece en el tiempo. Ahí tenemos Antigua y luego tenemos el nivel país y ya están el resto de ciudades. La ciudad de Guatemala van a ir viendo que es muy interesante porque no es no despunta tanto, por ejemplo, a nivel de actividad, pero cuando ya empezamos a ver escala, tiene algunas características interesantes. Y este es en el tema de descontinuados, donde vemos un poquito, digamos, la composición. Si se fijan a nivel de la ciudad de Guatemala, el porcentaje de descontinuados es mayor. Pero algunos lo asocian con el volumen de competencia que podrían encontrar, por ejemplo, ¿verdad? Y si se fijan, Antigua es el que tiene la tasa más pequeña de descontinuados, lo cual valida la anterior, ¿verdad? Que decía que es donde más pasan el valle de la muerte, le decimos nosotros, ¿verdad? Esos 42 meses.
Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de esas percepciones, porque muchas de las percepciones que la población en general tiene hacia el emprendimiento pueden en parte explicar tanto la apreciación y el conocimiento, la valoración que se tiene hacia la actividad emprendedora. Y la primera que vamos a ver, que usualmente yo no recomendaría a mis alumnos presentar una gráfica que es tan parecida, ¿verdad? Porque si ustedes ven, la mayoría de resultados están muy pegados, pero es a propósito para que lo contrasten con la que viene. Aquí lo que nosotros preguntamos a todas las personas de las ciudades es que en general 9 de cada 10 personas consideran que el emprender es una opción bastante aceptable, bastante admirable para generar ingresos, para ganarse la vida. Es una buena opción de carrera. Guatemala es la número 2 de 45 países donde más se valora la función del emprendedor, pero donde más se valora el emprender como una buena opción de carrera, y eso ha sido constante en los últimos 10 años, pudiera decir, y es uno de los indicadores donde no hay diferencia, tanto a nivel país como a nivel ciudades. La valoración de emprendimiento como buena opción de carrera es bastante alta. Y yo agregaría ahí que esto sí lo vimos evolucionar de cuando nosotros empezamos a hacer el estudio del GEM. No lo tenemos desagregado por ciudades en aquel entonces, pero Guatemala tenía una tasa mucho más baja de reconocimiento del emprendimiento como una buena opción de carrera. Estamos hablando hace 17 años, ¿verdad? Y hoy 9 de cada 10, ¿verdad? Lo cual me alegra muchísimo porque el emprendedor es un gran héroe y reconocer que esa es una buena opción de carrera también lo dignifica y nos hace admirar el esfuerzo tan grande que hacen, que muchas veces es invisible para otros. Así que para mí, pues yo celebro ese resultado. En el tema del reconocimiento social, un poco más bajo, ¿verdad? Y aquí sí podemos observar algunas diferencias. A nivel de país, el número es bastante mayor, digamos, que en algunas de las ciudades, como por ejemplo Antigua, ¿verdad? Y en esta parte, recuérdense que estamos midiendo percepciones, ¿verdad? Y entonces, reconocimiento social, pues tiene que ver con que algunas veces no se le reconoce suficiente, digamos, como una figura importante como lo que es. Es distinto que buena opción de carrera, porque quiere decir, pues me siento bien que mi hermano, mi hijo, mi papá elija esta carrera para seguir adelante, pero todavía la sociedad no observa el nivel tan importante de impacto que tiene la actividad emprendedora como tal. Y en la siguiente vamos a ver qué tanto las personas consideran ver en medios de comunicación que se le da cobertura a historias de éxito de emprendedores. Y lo que pudieron ver anteriormente y ahora se confirma es que es un poco más negativa o menos positiva la percepción de las personas en las ciudades comparado con el efecto nacional, o personas que no están en estas ciudades termina siendo un poco más crítico, un poco más ausente. Y si ustedes ven, bueno, hay que recordar que 2023 pues fue un año muy complejo. Nosotros salimos a mitad de año justo en las elecciones y ahí había otro foco de atención, ¿verdad? Pero precisamente es un año en donde no solo a nivel nacional hubo una reducción en la presencia de historias de éxito en medios, sino a nivel de ciudades todavía es aún menor. Y ahí resalta también que en el caso de Antigua consideran que es menos común ver que los medios le den cobertura a historias de éxito de los emprendedores. Nosotros tenemos reuniones como esta con digamos, gente que hace entrevistas o periodistas y se los decimos todo el tiempo, ¿verdad? Ayúdenos a hacerlo visible. Una de las grandes fuentes de inspiración es oír historias de éxito. Y Guatemala está lleno de historias de éxito, solo no están documentadas, ¿verdad? Muchas de ellas. Entonces, los medios tienen una gran labor por hacer ahí para cubrir estos temas. Sabemos que años difíciles se comen la importancia de hablar de historias de emprendedores, pues hay muchos otros temas, ¿verdad?, más interesantes para los medios que cubrir, ¿verdad? Pero ahí tenemos un desafío. Bueno, ahora ya vamos a empezar a entrar ya de lleno. Primero vamos a hablar de algunas características que tienen a nivel educativo, a nivel de las motivaciones que tienen los emprendedores, y luego vamos a hablar acerca de sus negocios. Entonces, una primera característica que nosotros vemos es la presencia de actividad emprendedora según el sexo de la persona. Y acá ocurre algo que se replica un poco en las estadísticas de mercado laboral, que es usualmente hay una mayor participación activa de hombres en comparación de las mujeres. Estas gráficas a veces son confusas. Cuando uno ve gráficas de barra quiere sumar 100%, pero aquí cada categoría es independiente y la manera de entenderlo es
del total de hombres que hay en Antigua, adultos, qué porcentaje está involucrado en actividades de emprendimiento, es decir, es un emprendedor TEA o un emprendedor establecido, y en ese caso es un 46.4%, y tiene una mayor presencia comparado con las mujeres y muy parecido, por ejemplo, a lo que vemos tanto a nivel de Quetzaltenango como a nivel país. A nivel de Guatemala, ahí vemos una menor presencia, por ejemplo, a nivel de las dos características, tanto del total de hombres como del total de mujeres, hay una menor presencia, pero de pronto, en términos muy generales, cuando vemos emprendimiento, de pronto es una actividad más común en los hombres del total de hombres que en las mujeres del total de mujeres que existen en cada uno de esos territorios. A pesar de eso, tengo que decir que a nivel de América Latina, y esto no está acá, pero lo pueden buscar ahí en la página, la presencia y, digamos, peso que tiene el emprendimiento femenino en Guatemala llama la atención, ¿verdad? De hecho, han habido artículos publicados con información nuestra en Forbes Centroamérica, Forbes México, Forbes Latinoamérica y algunas otras fuentes de información que les llama la atención la presencia activa y en crecimiento del emprendimiento femenino en Guatemala. Y acá lo que podemos ver son las edades. También vemos, no los quiero marear, como les dije, hay bastante información que podemos ir cruzando, pero aquí básicamente por grupo de edad, del total de personas en ese grupo de edad, vamos a ver la presencia de emprendedores comparado en cada una de las ciudades. ¿Qué es lo que destaca? En Antigua Guatemala tenemos una mayor presencia de emprendedores que tienen una edad entre 55 y 64 años. De hecho, tenemos más de la mitad de personas en esa edad involucradas en actividades de emprendimiento, comparado con Quetzaltenango, por ejemplo, que hay una menor presencia. Pero en Quetzaltenango, por ejemplo, si ustedes ven las primeras barras, hay más jóvenes involucrados en actividades de emprendimiento. Tenemos alrededor de 4 de cada 10 personas de 18 a 24 años involucradas en actividades de emprendimiento y de 25 a 34 años. Y en el caso de la ciudad de Guatemala hay una mayor presencia de personas entre 43 y 54 años. En términos generales, ¿qué interesa también ver aquí? El emprendimiento trae un perfil muy diverso, como lo vamos a ver ahora en términos de las edades de las personas y como lo vamos a ver más adelante del nivel educativo. No es algo muy exclusivo de un nicho, sino es algo que está bastante repartido en diferentes características. Y aquí podemos ver justo lo que mencionaba David de nivel educativo. Si se dan cuenta, en todos los niveles hay presencia de emprendimiento, ¿verdad? Y observen algunas cosas interesantes. Aquí las comparaciones entre ciudades son algo bien importante. Hay, digamos, muy evidentemente, por ejemplo, en Quetzaltenango, todos los últimos rangos educativos, ¿verdad? Y podría decir que empieza prácticamente desde básico incompleto, digamos. Hay porcentajes muy cercanos a 50%, ¿verdad? Quiere decir, la gente está emprendiendo ahí en cualquiera de los niveles educativos. Claro, el que no tiene ni siquiera primaria completa, pues también 30% es emprendedor, está bien presente en todos los rangos, ¿verdad? Luego, si nos vamos a la ciudad de Guatemala, podemos observar que son porcentajes un poco más pequeños, ¿verdad? También es curioso que a veces hacen pico en los incompletos. Alguien que no terminó, ¿verdad? Toma la vida del emprendimiento, ¿verdad? Interesante. Y luego en la parte de Antigua, curioso, ¿verdad? Tenemos ahí un pico justo en básico incompleto y luego al final de la curva, ¿verdad? Que son temas universitarios, tanto universitario incompleto, 1 de cada 2 casi, ¿verdad? Y universitario completo, ¿verdad? Interesante, como dice David, cuando vemos la estadística de qué tanto emprendimiento hay, luego lo descomponemos así y nos damos cuenta que son diferentes tipos, ¿verdad? De emprendimiento, probablemente modelos de negocio de diferente complejidad, ¿verdad? En cada uno de estos diferentes rangos, por ejemplo. Y bueno, ahora vamos a empezar a ver algún otro tipo de características. Por ejemplo, algo que está resaltando mucho en los estudios que hacemos es ese patrón que puede existir cuando ha habido un emprendedor ya en la familia. Acá lo que vemos es la porción de todos los que son emprendedores y también la porción de todos los que no son emprendedores que dicen tener un padre o una madre que fue emprendedor. Y como pueden ver ustedes, lo que domina es el patrón de que el hecho de que una persona tenga como padre emprendedor también trae a la mesa una persona que responde a la encuesta que es emprendedor, y esta es una tendencia un poco más marcada a nivel país, no tanto a nivel de ciudades, y a nivel de ciudades pueden ver que hay una mayor presencia en el caso de Quetzaltenango.
Ajá, Antigua y Shela. Pero una cosa que iba a decir, cuando dice herencia, no quiere decir que le dejaron herencia para ser emprendedor, ¿verdad? Que hasta tal vez hay que cambiarle el nombre, ¿verdad? Sino que es como descendiente, pues, ¿verdad? De alguien que fue emprendedor. Y esto es bien interesante. Hay muchos estudios a nivel internacional donde dicen padres emprendedores le pasan esa semillita de emprendedor a sus hijos, porque probablemente oyen estas conversaciones en la mesa desde que son muy chiquitos, ¿verdad? Y en algunos grupos más de discusión que hemos tenido en las diferentes ciudades, recuerdo particularmente uno que tuvimos en Quetzaltenango, y había una gran cantidad de personas que habían sido comerciantes, pues toda la familia, de toda la vida, ¿verdad? Y dice, es que no, nunca pensé otro camino, ¿verdad? Entonces, interesante esa parte de cómo se traspasa, ¿verdad? Dentro de lo que es la familia. Y luego este tema, ¿en qué peso tiene el tema del emprendimiento en aportar la mayoría de ingresos que lleva al hogar? Entonces, ahí sí podemos ver que los emprendedores que están en la ciudad de Guatemala están más apalancados en su emprendimiento, en sus ingresos. Quiere decir que están confiando que ese negocio que tienen provee la mayoría de los ingresos al hogar, ¿verdad? 55%. Cosa que vemos en algunos otros lugares, como por ejemplo Quetzaltenango, también la tasa es alta, ¿verdad? 40%, pero igual es bastante más baja que en la ciudad de Guatemala. Quiere decir que a lo mejor hace otra cosa, no solamente el emprendimiento, ¿verdad? Hay más estadísticas que no estamos poniendo acá, que son, usted además de ser emprendedor, está empleado, por ejemplo, ¿verdad? Y hay datos muy interesantes ahí, ¿verdad? Gente que hace las dos cosas, se nota bastante. Y luego siempre surge esa duda, ¿verdad? ¿Qué motiva el emprendimiento? Una forma de verlo es ver qué es lo que más se menciona. Aquí cada categoría dejamos que las personas nos digan si esa es una motivación por la cual tienen un negocio. Y como pueden darse cuenta, sí, hay una urgencia de generar ingresos para las personas, pero hay otro tipo de motivaciones. Es decir, no se queda únicamente en empezarlo porque no hay empleo, sino también hay un deseo de crear riqueza, también hay un deseo de hacer una diferencia en el mundo y luego en una menor escala también de continuar con la tradición familiar. Entonces siempre existe esa reflexión, ¿verdad? ¿Será oportunidad? ¿Será necesidad? La manera en que ahora se está midiendo ese tipo de tendencia o motivación es tratando de ver a qué se le asigna un poco más de peso, y ahí ustedes pueden ver que se reparten, ¿verdad? Tanto en que no hay oportunidad de empleo y hay que generar ingresos, pero también en hacer una diferencia en el mundo y en crear riqueza. Ahora echémosle un vistazo a las características de los negocios que tienen estos emprendedores. Recuérdense que aquí estamos solo escogiendo algunos datos, ¿verdad? Si tienen dudas, los invitamos a ir a la página. Aquí nos están mostrando el tema de inversión y esta es otra cosa que también es súper interesante. Observen dónde están las tasas más altas en cada uno de los diferentes territorios. Y podemos ver, por ejemplo, que la ciudad de Quetzaltenango tiene una concentración diferente, digamos, en cómo están, digamos, distribuidos los diferentes rangos de inversión inicial. Una cosa que sorprende en general es el porcentaje que es menos de 1,000 quetzales de inversión. O sea, son unos emprendimientos chiquititísimos, ¿verdad? Pero tiene un porcentaje bien importante en la frecuencia relativa que podemos observar ahí arriba, ¿verdad? Y luego también nos podemos ir a los de más de 100,000 quetzales, que curiosamente no es en la ciudad de Guatemala, donde vemos la mayor predominancia, sino Antigua y Quetzaltenango, que se parecen un poquito lo que sale en el promedio a nivel país. Y luego ese rango que está marcado, que es donde está, digamos, la suma predominante, de 10 a 50,000 quetzales, para poder iniciar un negocio. Estos datos son muy interesantes, incluso para algunas entidades financieras que desde hace algún tiempo hemos visto entrar en este camino de poder financiar algunas actividades nuevas o no 100% nuevas, pero en su camino de inicio, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo bien interesante. No estaba ahí hace 16, 17 años que empezamos nosotros a hablar de esto, nadie lo veía dentro de sus filas, ¿verdad? Y hoy en día vemos bastantes bancos que se están metiendo en ese campo y creo que hay una oportunidad interesante ahí. Y bueno, algunas cosas las vamos a ir pasando un poco más rápido, pero al final les vamos a compartir un código QR donde pueden ver esto con más detalle en un reporte que hemos escrito especialmente para el tema de ciudades. Algo que llama la atención es que la mayoría de estos negocios se financian con todo el capital que pone el dueño del negocio, más de la mitad, como ustedes pueden ver allí, 60%, arranca esta inversión inicial con la totalidad de recursos propios, y aquellos que no ponen los recursos propios
Aquí de nuevo lo que medimos es el nivel de mención, les damos diferentes tipos de fuentes de financiamiento y aquí lo que ellos nos dicen es si sí o si no han tenido financiamiento de esas fuentes, tienden a ser fuentes muy cercanas e informales, por decirlo así. Las institucionales todavía no son lo más común que detectamos en cómo financian aquellos que no ponen la totalidad de la inversión inicial. Yo quiero resaltar en Quetzaltenango el de familia en el extranjero, ¿verdad? Casi el 15% de los negocios arrancan con fondos que mandan de remesas, ¿verdad? Interesante. Y ahí da para otra conversación, ¿verdad? Sobre el rol que tienen las remesas cuando logran canalizarse a la creación de nuevos negocios, ¿verdad? Interesante porque son formas de multiplicar el capital y muchas veces no pasa en la primera generación, sino en las generaciones posteriores. Las primeras lo usan para llenar sus necesidades básicas y luego ya están pensando en inversión y algunos se van en este camino, ¿verdad? Igual, si se dieron cuenta, el más alto es familia, ¿verdad? La teoría de emprendimiento dice que los emprendedores se financian por las 3 Fs, Friends, Family and Fools, ¿verdad? Pero aquí dice eso, ¿verdad? O sea, vuelve a salir. ¿Verdad? La persona que pone todos sus ahorros, la familia que cree en él y algunos amigos, ¿verdad? Que de pronto dicen, pero va, pues, verá, y entonces le ponen algo de plata. Este es el tema de generación de empleo. Este es otro dato bien interesante. Fíjense que para nosotros, digamos, una forma de medir el impacto de emprendimiento es la generación de empleo. Es una de 15 cosas en las que impacta el emprendedor. A veces estos estudios son injustos porque miden empleo, pago de impuestos, contribución al PIB. Pero ahí hay un listado de cosas enorme donde el emprendedor contribuye. Pero echemos un vistazo ahí y vemos que, digamos, los rangos, por ejemplo, de uno que siempre llama la atención es Quetzaltenango en la generación de empleos de 6 a 19. 12% de sus emprendimientos generan empleos de 6 a 19 puestos de trabajo. Ese es el que más impacta en generación de empleo, más que la ciudad de Guatemala, más que Antigua, ¿verdad? Y a nivel país también es bajito, 4.2. En cambio, Shela, 12% de los emprendimientos tienen generación de empleos de 6 a 19, ¿verdad? Tal vez son un poco más industriales, tal vez no sé, ¿verdad? Ahí podemos suponer muchas cosas. Y vamos a hablar un poco acerca de la actividad económica en la que se involucran estas actividades y usualmente pues es un reflejo de la estructura económica del país, ¿verdad? Cuando vemos el PIB por las fuentes en las que se consume, pues la mayoría va a actividades de consumo y eso es un poco lo que domina dado el perfil que hemos ido hilvanando, ¿verdad? Por la metodología de recolección de datos y por los perfiles que hemos descrito, ustedes pueden ir teniendo idea del tipo de negocios que se van poniendo, pero aún dentro de las ciudades empezamos a ver algunos patrones muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Antigua Guatemala, ustedes pueden ver que hay una mayor presencia de actividades que tienen que ver de transformación y de servicios. Y en el caso de la ciudad de Guatemala también hay una mayor presencia que a nivel nacional en actividades de transformación. Pero lo que termina dominando son actividades de compraventa. Las actividades de consumo terminan siendo actividades básicamente de comercio, de compraventa de diferentes productos. Y solo para dar un ejemplo, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver algunos de esos negocios que salen más mencionados al momento de irlos tipificando, al momento de irlos categorizando. Ustedes pueden ir viendo, ahí el porcentaje es a nivel nacional, la presencia mayor, para que más o menos tengan una idea. Y ya vamos a ir aterrizando porque también queremos escuchar a los panelistas, al selecto grupo de panelistas que tenemos, y vamos a terminar hablando un poco acerca del entorno en el cual se operan los negocios. Y si vamos a la siguiente, por favor. Para empezar a hablar un poco también del desafío, ¿verdad? El contexto en que los negocios están operando. El primero es el tema de inseguridad, ¿verdad? Nosotros hemos documentado consistentemente a lo largo de los años que ser emprendedor prácticamente hace que una persona tenga 1,5 veces más probabilidad de ser extorsionado, asaltado. O sea, el emprendedor es un foco y más si es exitoso, ¿verdad? Rapidito lo identifican, ¿verdad? Y lo van siguiendo. Obviamente el costo de la inseguridad se refleja dentro del propio modelo de negocio y esa es la parte que es impresionante porque cuánto le cuesta a los emprendedores la inseguridad en donde está. No solamente, teníamos unos datos por ahí que hemos recolectado en donde, por ejemplo, el costo de lo que le roban o lo que le extorsionan se equivale al monto con el que podría abrir un negocio nuevo. O sea, casi podría doblar su tamaño
o poner otro negocio, ¿verdad? Impresionante ese tema. Y lo vemos consistentemente a lo largo de los años, una pequeña caída ahí con la pandemia, obviamente, ¿verdad? Estaba todo más cerrado y luego cómo va ahí en escalada, ¿verdad? Y pueden comparar la curva de arriba es el emprendedor y la de abajo es el no emprendedor. Entonces, si la de emprendedor es alta, ahora veámoslo a nivel de ciudades. Y a nivel de ciudades, ustedes pueden ver que lo que antes era alto, que era el emprendedor, es lo que es más bajo, que es el azul. Aquí tenemos a nivel nacional, las ciudades reportan una mayor tasa de victimización, es decir, ocurrencia de un delito en el último año, y lo que punteó más alto es la ciudad de Guatemala. Y ahí hay bastantes desafíos para reflexionar. Siguiente, por favor. Ojo que la segunda es Antigua y el tercero Shela, ¿va? Interesante. Ok, y luego temas de dónde venden lo que producen. Otra vez, aquí hay un tema bien interesante, la mayoría de los mercados son bien locales, ¿verdad? Y eso no quiere decir que los productos sean malos, solo es muy caro sacarlos. O sea, mucho de lo que la gente nos está diciendo en el estudio es, tengo este buen producto, pero o no tengo una forma de conectarme con mercados más grandes, o de verdad llegar a otros mercados me hace más cara la salida y ya llego en precios no competitivos, o me pueden asaltar en el camino, o se me descompone en la carretera porque hay un bloqueo, no hablemos de eso. Y verá, aquí entonces pueden ver que el porcentaje más alto es en mi comunidad. Y esto se repite en todas las ciudades. La ciudad de Guatemala, 50%, bueno, Guatemala alberga un mercado que está conectado, probablemente por eso, pero luego Shela también, ¿verdad? Y Antigua. En todo se ve que mucho de lo que se hace como emprendimiento se queda ahí, ¿verdad? No se saca. Entonces eso lo hace pequeño, ¿verdad? Podría crecer muchísimo más si logra salir. Y luego también sigue este tema de qué tan complejo es y qué tantos incentivos hay de registrar los negocios y operar en la formalidad. Y como pueden ver acá lo que tenemos es la tasa de formalización, y la tasa de formalización, pues sí, es baja a nivel nacional, pero todavía es un poco más baja a nivel de las ciudades. De hecho, la ciudad que tiene mayor nivel de formalización es la ciudad de Antigua Guatemala, y curiosamente la ciudad donde hay menor formalización, y en este caso también es un incentivo a formalizarse, en la ciudad de Guatemala. Y eso es parte mucho de las reflexiones en cuanto a qué se necesita, no solo en términos de complejidad, sino en términos de que sea sencillo y barato operar en la formalidad, y de pronto no es lo más común en el perfil de emprendedores que nosotros estamos levantando. Y acá podemos ver otro tema que tiene que ver con qué hace que los negocios cierren. Porque algo que nos preguntamos nosotros son esas necesidades que tienen los emprendimientos. Esto no es algo que no hemos mostrado otras veces, ahí tratamos de mostrar algo diferente. La razón por la que hay casillas en blanco es porque esa razón no está mencionada en esa parte o en ese lugar, pero un común denominador de por qué los negocios cierran tiene que ver con la rentabilidad. Y si vamos reuniendo muchos elementos, vamos viendo que aquí hay un tema de diferenciación, de acceso a mercados, de innovación. Y uno de los desafíos que están teniendo muchos emprendedores y por lo cual cierran su negocio, primero es la rentabilidad, y segundo, pues se reparte por diferentes razones. Hay razones familiares. Aquí es interesante, los datos son del 2023, pero para las ciudades de Antigua y Quetzaltenango, por ejemplo, la pandemia sigue siendo una razón por la cual los negocios cerraron. Y luego, un menor orden de importancia, hay un tema de proveedores y hay un tema de financiamiento. Pero quería subrayar ahí un poco el tema de la rentabilidad, que está siendo en general la principal razón por las que en las ciudades, especialmente en Antigua, han cerrado un negocio en el último año. Y también en Guatemala ciudad, otra oportunidad de negocio, porque los emprendedores a veces rotan de oportunidad, ¿verdad? Entonces eso también es interesante y es muy presente en la ciudad de Guatemala, no en las otras. Y ya para ir cerrando, quedan dos para que nuestros panelistas… Uno son necesidades de capacitación. Esta parte me parece bien interesante, ¿verdad? Hay mucha necesidad. La gente tiene deseos de aprender, tiene deseos de aprender. Y si se fijan, en general, y podemos pasar a la siguiente slide, todas están arriba del 60% y en todas es alto. Y Quetzaltenango puntea más alto, pero todas, ¿verdad? Y dicen en qué. Y aquí nos dan algunos ejemplos concretos, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, conseguir nuevos clientes. O sea, todos los temas de acceso a mercados, cómo llego a ellos, cómo crezco, cómo me amplío, ¿verdad? Crecimiento, ¿verdad? Conseguir más clientes. El segundo, y miren el peso que también es súper alto en los tres, un poco más alto en Antigua, es saber cómo dar a conocer mi producto.
¿verdad? Todos los temas que tienen que ver con mercadeo, publicidad, tema de redes, ¿verdad? Interesante. Y el último, cómo administro bien el dinero de mi negocio. Todos sabemos que en temas de emprendimiento, un emprendimiento se muere por falta de flujo de caja. Si un emprendedor no lo entiende, probablemente se lo pasa llevando, solo porque no sabía que esto era una cosa muy importante para él. Estos tres son los que puntean más alto en las respuestas, una variedad de respuestas que recogimos. Y bueno, con todos estos elementos hemos tratado de darles algún sabor de cómo es el emprendedor, son sus negocios, cómo es el entorno en el que operan, pero un tema es esta metodología y el perfil de negocios que nosotros tenemos, y otro es lo que personas que son emprendedores o dan servicio a emprendedores han podido recoger a realizar actividades en cada una de estas ciudades que hemos visto. Y ahora nos vamos a pasar al panel para… Así que de verdad no hay nada como escucharlo de quien está en los zapatos del emprendedor, ¿verdad? El que llega a fin de mes y está comiéndose las uñas porque probablemente está juntando para poder pagarle a su gente, o tiene desafíos grandes de le apostó a un nuevo producto y luego el cliente no entiende qué es y no le compra, ¿verdad? Eso es muy diferente que ver un montón de números ahí, que qué fácil es recogerlo a través de encuestas. Así que gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos, y estamos aquí para el panel que los vamos a acompañar David y yo. Y mientras los panelistas toman su lugar, hay muchas cosas que no mencionamos, hay algunas gráficas que no pudimos hablar, pero si ustedes se meten a este código QR, van a tener acceso al estudio de ciudades para que ahí lo puedan ver con más detenimiento. Nos encantaría que nos cuente cada uno brevemente, pues que se presente con sus propias palabras y que nos cuenten un poco en qué negocio están, ¿verdad? Cuenten cómo se describen como emprendedor. Y esto nos ayuda a saber con quién estamos teniendo un diálogo. Y recuérdense que nosotros tenemos algunas preguntas que queremos hacerles, pero la idea también es poder escuchar de ustedes inquietudes específicas que nos permitan comparar las realidades distintas de cada una de las ciudades. Así que recuerden decir de dónde vienen también, de qué ciudad. Así que listo. Bueno, un gusto estar con todos ustedes hoy. Muchas gracias por invitarme a participar. Mi nombre es Carlos Orlando Guzmán. Me encargo de operaciones de Xalapán. Xalapán es una empresa familiar. Vamos a cumplir 44 años en junio. Ya nos dio ganas de checas. Qué bueno. Somos una empresa familiar, fue fundada por mis padres. Nació por la necesidad de alimentar a la familia, esa es la realidad. Y pues ha ido creciendo. En este momento estamos llegando a los 1,300 trabajadores. Vamos a abrir la próxima semana nuestra tienda número 24. Tenemos presencia en Quetzaltenango, tenemos presencia en Mazatenango y deseamos en los próximos años pues expandirnos al suroccidente de Guatemala. Muchísimas gracias. Gracias por presentarse. Buenas, mi nombre es Hubert Benfeld, vengo de Antigua, soy emprendedor en serie. Tenemos 3 empresas, una que se enfoca en economía circular, GRON, donde hacemos manufactura de vasos a partir de botellas recicladas, y las otras 2 empresas se enfocan en brindar infraestructura de comercio electrónico en áreas rurales. Una es de logística y la otra es más enfocada en la parte de infraestructura de e-commerce digital. Tenemos presencia en Antigua y ahora en Pana. Entonces nuestra meta es ayudar a que las áreas rurales de Guatemala puedan accesar mercados internacionales. Creemos en la exportación como el modelo para hacerlo. Somos más o menos 25 ahorita, todos de área rural. Nos enfocamos solo en contratar gente de área rural y dar servicios a emprendedores de área rural. Y hemos servido más o menos arriba de 1,700 entre artesanos, emprendedores y compradores en Estados Unidos, y por ahí va mucho nuestro segmento de clientes. Y pues sí, la verdad enfocados en aprender más de esto y contentos de estar aquí. Gracias por la invitación. Mi nombre es Tomás Clos, vengo de la ciudad de Guatemala. Yo vengo en representación de Barrilete Ventures, es un fondo de capital de riesgo que estamos terminando de fundar con otro grupo de amigos, o sea que viviendo parte de lo que viven los emprendedores. No me considero todavía como emprendedor, pero más como un ente importante en el proceso de los emprendedores. Estamos llenando un espacio que hoy no existe en Guatemala, que es un vehículo de inversión
de capital de riesgo, ¿verdad? Que es la base de los emprendedores. Lo vieron las gráficas, el acceso a capital limitado, lo que cuesta conseguir capital. Estamos tratando de llenar ese espacio, de facilitar eso, conjunto con un grupo de mentores donde pueden tener no solo acceso a capital, sino también algo de mentoría para ayudar y que ese plazo supere los 3 años. Entonces, encantado de compartir este panel y de poder escuchar estas grandes historias de los emprendedores. Muchísimas gracias. David, ¿quiere usted? Sí, bueno, cada vez que uno presenta datos siempre se pone a pensar qué tanto se conectan con lo que han visto, ya sea directamente o indirectamente, en cuanto al tipo de negocio, al perfil. Entonces, una primera pregunta es, ¿qué tanto se conectan con estos perfiles que estamos viendo? ¿Es algo que para ustedes es recurrente con los negocios o empresas con las que tienen relación? ¿Se ven ustedes en el espejo, en lo que en algún momento fueron cuando empezaron con algunas características? Entonces, no sé si tuvieran alguna reacción o comentarios en cuanto al perfil que nos sale a nosotros al hacer ese estudio con lo que ustedes han tenido oportunidad de ver de primera mano. En el orden espontáneo. Bueno, para mí fue muy agradable ver los datos porque siendo quetzalteco, siendo súper chivo, digo yo que qué agradable es ver que Quetzaltenango va puntuando en la mayoría. Qué triste es ver que también va punteando en la que tiene que ver con cuántos negocios han cerrado. Pero sí, yo veo un reflejo de lo que somos los quetzaltecos en esos datos. Trabajo con mucha gente que empieza a trabajar con nosotros y que de repente dice, mire, me retiro porque voy a poner mi negocio. Eso nos pasa con mucha frecuencia. Sería interesante ver los datos más relacionados con migración porque es otro de los problemas importantes que nosotros tenemos. Cuánta gente no pone su negocio, pero sí toma la decisión de arriesgarse e irse a trabajar a otro país para generar más dinero, que de alguna forma va siendo un emprendimiento. Pero sí, yo me siento muy identificado con muchos de los datos que vimos. Veo un reflejo de mi gente, de la gente con la que vivo constantemente, y de cómo se desempeñan, de cómo trabajan, de cómo se esfuerzan. En broma hablábamos con Hubert ahí que salió que una de las principales necesidades de capacitación es cómo manejar el dinero. Y digo, sí, ahí veo a muchos de nosotros, ¿verdad? Viendo cómo cuidar los quetzales que se van generando, ¿verdad? Pues yo soy fanático de la data también, me encanta ver este tipo de resultados, más porque nos orienta a nosotros ver dónde tenemos que enfocarnos para causar mayor impacto. Como lo dije, de las fuentes de financiamiento no estaba listado ni siquiera fondos de inversión, entonces me encanta llenar ese espacio. También, digamos, los emprendedores, habría que darle doble clic, digamos, cuál es un emprendedor por necesidad y un emprendedor porque de verdad quiere emprender. Es importante ver, digamos, toda la data macro, pero también hacerle doble clic en algunos espacios, especialmente para nosotros, ¿verdad? Guatemala tiene, como grandes países de Latinoamérica, muchas necesidades y los emprendedores tienen que salir a la calle por necesidad, no porque sea algo que han soñado toda la vida o que quieren cambiar. Habían varias estadísticas ahí de generación de empleo, por ejemplo. Si el emprendedor no está generando empleo, bueno, está haciendo el esfuerzo para generar su propio empleo y probablemente el de su familia y los bienes de la familia. Entonces, esos datos es lo que me encanta verlos, pero de verdad cuando uno los mira y quiere analizarlos hay que irse profundo y ver esas causas reales del emprendimiento, porque ahí es donde están los verdaderos problemas y las soluciones. Yo creo que cabal 100% de acuerdo con Tomás. Para ver la parte en Antigua, lo que me llamó mucho la atención es que más o menos el 60% no genera empleos, ¿va? Entonces sí hay dos segmentos bien complejos en Antigua. Hay una parte que es un reflejo completo de lo que sucede en Antigua y esta otra parte que creo que es el 60%,
es ese, ¿qué tipo de emprendedor sos? ¿Verdad? Porque está este emprendedor que es el hustler, que está viendo cómo le entra, que digo yo que tiene su negocito. Entonces sí hay una gran diferencia entre alguien que tiene una empresa y alguien que tiene un negocito. Entonces hay mucho emprendedor que está buscando subsistir en Antigua, ¿verdad? Por ser la parte rural. Y está mucho emprendedor que está establecido, y también tenemos este fenómeno del expat en Antigua, que sí está bien marcado. Entonces sí hay un flujo de expat gigante que ha establecido negocios que son los que logran sobrevivir, por eso también tenemos un nivel más grande de sobrevivencia. Entonces sí hay muchas cosas de la data que me ayudan a mí a explicar fenómenos que yo veo, pero que no tengo un número para poder decirlo, ¿verdad? Entonces sí, hay una parte de la data que sí es bien específica a explicar los negocios de Antigua, y otras cosas que me sorprendieron, como la parte de la inseguridad, ¿verdad? Que lo estábamos hablando con Carlos también, que por ejemplo los negocios establecidos en Guatemala, en Antigua, en realidad no experimentan mucho tipo de inseguridad. O sea, si van a la Antigua, todos van a comer a los restaurantes, a los bares, y todo tranquilo. Entonces pensaba que eso, al hacer el doble clic y decir, bueno, ¿quiénes son en realidad los que experimentan este tipo de peligro? Es posiblemente este emprendedor más informal, este emprendedor que está más brindando servicios en el área rural de Antigua, ¿verdad? Y no tanto en el casco. Entonces sí me pareció fascinante. Buenísimo, súper interesante. Y miren, este tema de necesidad, ¿verdad? O no necesidad, hace algunos años el estudio del GEM dividía emprendimientos por necesidad y por oportunidad. Y lo dejaron de hacer, lo cual a mí me alegró un poco, porque no sé, es un poco rara la pregunta. Por ejemplo, teníamos gente que decía que tenía inversiones de capital de 1,000 quetzales para empezar, pero contestaba que era emprendimiento por oportunidad, ¿verdad? Y era porque, o tal vez no quiere decir que es por necesidad, o él está viendo oportunidad, ¿verdad? Y así es como lo define. Entonces es un poquito tricky, ¿verdad? Ahí la pregunta. Por el otro lado, también me parece fascinante que una persona que tiene necesidad escoja la ruta del emprendimiento, ¿verdad? En vez de cualquier otra, ¿verdad? Qué sé yo, irse por asaltar a gente, pues, ¿verdad? Que tal vez lo vea más rápido, pues, ¿verdad? Y diga, no, o sea, voy a poner un negocio y tal vez no es el negocio más sofisticado, pero es algo que me permite llevar el pan a la casa. Y una última cosa que mencionaría de eso es que hay unos datos que nosotros no hemos usado suficiente, ya David sabe qué voy a decir, ¿verdad? Y queremos explorar, que son mucho las condiciones de vida de las familias de los emprendedores. Y hay unos datos muy impresionantes. Por ejemplo, en hogares de emprendedores, el número de niños fallecidos antes de 5 años es bastante menor que en hogares de no emprendedores. Entonces uno dice, bueno, por necesidad o como quien quiera que lo llamen, pero qué impacto tan importante que tiene en su familia, ¿verdad? Entonces creo que eso es valioso. La siguiente pregunta, y miren, este propósito de conversarlo, ¿verdad? O dejar abiertas preguntas es abrirles en su cabeza un montón de preguntas, porque en realidad no es algo que se concluye, ¿verdad? Sino que es una gran ruta de explorar y comprender los desafíos específicos que tienen estos emprendedores, ¿verdad? Y cómo podríamos reducir la dificultad para que muchos de estos emprendedores pues puedan crecer más rápido, ¿verdad? Que realmente es lo que uno busca. Buenas prácticas, algo que ustedes nos digan, yo he podido observar en ese mercado en el que yo me encuentro estas buenas prácticas. Y esas buenas prácticas pueden venir de cualquiera de estos distintos perfiles, ¿verdad? Que ustedes mencionan, que son por supuesto muy interesantes, y que escucharlo de ustedes le da gran valor a los números, porque a veces los números esconden estas diferencias, ¿verdad? Es cuando ve uno un promedio. El promedio no quiere decir nada, pues, ¿verdad? Es el caso individual. Entonces, con sus propias experiencias, qué buenas prácticas que han visto en su propio territorio donde se desarrollan, quisieran compartir hoy. Bueno, voy a arrancar. Sí, tal vez de la mano de los desafíos, a nosotros uno de los desafíos más grandes que tenemos en el área rural es encontrar mano de obra calificada. El área rural, pues vimos los temas de educación. Antigua, los que no terminaron primaria, es un nivel gigante. Nosotros tenemos gente de Joco, de Antigua, de Ciudad Vieja, tenemos de Patzum, Patzicía y de Chimal. Y sí ha sido bien interesante para nosotros. Una buena práctica es contratar no tanto por habilidad, sino por actitud y por capacidad.
Entonces hay mucha gente que no ha podido encontrar un trabajo formal porque no los han construido. Entonces, a mí me han hecho esta pregunta varias veces, así como, ¿dónde encontrás a tu gente? Es como, pues la encontramos en todos lados. Lo que pasa es de que el talento lo construimos. Entonces, tenemos historias. Nuestra coordinadora del área comercial empezó en front desk, ahora habla inglés, ella habla cachiquel y español, y es un monstruo. O sea, es impresionante. También el que llegó a ser gerente de operaciones empezó empacando y pasó 7 años construyendo las habilidades y subiendo. Entonces, creo que construir a tu gente es una muy buena práctica, porque en Guatemala va a ser difícil que encontres el perfil que querés de la persona. Entonces, es más difícil, cuesta mucho más tiempo, pero vas a lograr generar el perfil que querés. Entre las otras cosas ha sido bootstrapping, ¿verdad? Nosotros hemos levantado capital varias veces, pero en realidad lo que nos ha llevado al éxito es saber cómo hacer bootstrapping. Bootstrapping es como amarrarse el cincho, ¿ah? Es agarrar y decir, bueno, ¿qué es lo esencial? En pandemia fue la lección más grande para nosotros de bootstrapping. Literalmente terminó todo, agarramos el estado de resultados y empezamos a tachar cosas. ¿Qué sí es vital, qué no es vital? ¿Va? O sea, cafecito, Nel, no vamos a poder estar comprando café para la oficina. Y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros a poder pasar los momentos difíciles. Y lo otro te diría poner mucha atención a la parte contable. Nosotros hacemos mucha parte de exportación y los impuestos son un tema. Entonces es algo en lo que tenemos que tener un control quirúrgico. Y hacemos la contabilidad ahora in-house desde hace como 8 años, y eso nos ha ayudado mucho como a no perder dinero, la verdad, donde no es necesario. Bueno, esos serían tal vez 3. Bueno, pues continuando, nosotros enfrentamos problemas similares, mano de obra. Tenemos mucho problema para conseguir mano de obra, principalmente panaderos. Los panaderos pues tienen un trabajo complicado, tienen que trabajar de noche para que todos nosotros podamos comer el pan fresco a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, que es cuando desayunamos. Así que es difícil encontrar a quien quiera trabajar de noche. Y con la migración perdemos mucha mano de obra. Y entonces nos hemos visto en la necesidad de generar un programa, por ejemplo, que se llama Aprendices. El programa de Aprendices le paga a la gente para que la gente llegue a aprender a hacer pan. Entonces nosotros contratamos gente que no tiene experiencia, les pagamos un salario mínimo, ellos pasan 3 meses aprendiendo a hacer pan, y al graduarse de su programa de aprendizaje son contratados permanentemente con nosotros. Ha sido una forma que nosotros hemos encontrado de generar mano de obra, que tiene sus riesgos, porque no todos son aptos para ser panaderos y no todos quieren seguir trabajando con nosotros. Hay gente que dice, bueno, entonces voy a poner ahora mi panadería, ¿no? Es parte de las estadísticas que vimos en Quetzaltenango. Buenas prácticas, cumplir. Tenemos que cumplir, tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que hacer nosotros como empresarios, tenemos que poner el ejemplo. Y pues aquí se habla sobre emprendedores, pero no se habla sobre cuántos son formales y cuántos no. Nosotros somos formales, cumplimos, y entonces toda nuestra gente recibe X. Que si estamos a favor o en contra es un tema diferente. Lo que sí es que la gente que tiene X tiene acceso a salud de alguna forma. Buena calidad o mala calidad no es el tema, tiene acceso a salud. Mientras que si es un empleo no formal, ¿qué hace la gente cuando necesita? Es un tema de salud, entonces hay que cumplir. Creo que es una buena práctica. Hay que, cuando David me decía, mira, más o menos la conversación va por este sentido, yo pensaba, ¿qué más hay que hacer? Hay que viajar, hay que salir de Guatemala, hay que ver qué se hace fuera de Guatemala, porque en Guatemala no somos dueños de la verdad, no nos hemos inventado el agua azucarada ni nada parecido, hemos copiado mucho de lo que está afuera y eso es lo que traemos. Entonces hay que salir, hay que abrir la mente, hay que conocer qué se hace en otros lugares, cómo se hace en otros lugares, qué queremos, a dónde queremos llegar.
Entonces es una buena práctica salir. Cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, salir, conocer, ver, aprender y después regresar, sí, regresar, no quedarnos afuera, sino regresar y aplicar. Esa considero yo que es una buena práctica más. No quiero acaparar la plática, así que… Buenísimo todo. Me gustaría agregar, digamos, pensando en el emprendedor de etapa temprana y más que mejores prácticas, yo le diría que son fundamentos. Número 1, el compromiso del emprendedor. Separando, digamos, de la necesidad del emprendedor que quiere hacerlo, el compromiso del 100% de su tiempo, que sepa lo que conlleva ser un emprendedor, que sepa el tiempo que va a sacrificar y todo lo que viene en el plato, ¿verdad? No es solo el soy emprendedor y tengo mi propio negocio, sino que hay un montón de cosas que tiene que saber. Segundo, se mencionó en las estadísticas, la buena administración del dinero, fundamental. No puedo administrar el dinero, no puedo emprender, no puedo sostener mi negocio y eso me lleva, muchas veces, quisiéramos que fuera más rápido que lejos, ¿verdad? Pero, y de la mano va con eso. Tal vez no es el tercero más importante, pero el pivot, el saber identificar este negocio va o no va, lo puedo mover de aquí, ser rápido en eso. Identificar esas oportunidades, dónde las tengo. Si la verdad la idea que tenía al principio no es buena, ok, vamos con la otra que tengo, que sí funciona en el mercado. ¿Y cómo sé que funciona el mercado? Ventas. Yo tengo que saber vender, yo tengo que poder vender mi producto, tengo que ser bueno para vender. Entonces, estas 4 cosas para mí son buenas prácticas, pero tienen que ser fundamentales para el emprendedor. Ya en algún momento, ya vamos a abrir un espacio para preguntas de ustedes, para que ahí vayan preparándolas. Yo quiero hacer un poco de catarsis, bueno, que ustedes hagan un poco de catarsis. Quisiera escuchar qué desafíos tienen ahora, cuáles son sus puntos de dolor, qué es lo que ahora están enfrentando y viendo cómo superar, cómo enfrentar en lo que hacen, ¿verdad? En la actividad que están realizando. Ahí sí nos pudieran compartir un poco cuáles son los desafíos que ahorita están enfrentando en lo que hacen. Ahí tenemos Kleenex, por si acaso. Bueno, la escalabilidad siempre es un problema en Guatemala, ¿verdad? Nosotros abrimos la oficina de Pana el año pasado. Me tocó irme a vivir 18 meses al lago. Mi hermano diciendo que ya me estaba volviendo hippie, pero la verdad, un poquito. Pero sí, cabal, hippie emprendedor. Pero sí fue interesante el acceso a mercado el poder vender en el interior de la República es un reto grande. Cada pueblo del lago tiene una personalidad diferente, vas a hablar con gente diferente, que hablan idiomas diferentes. La mitad del lago habla sutujil, la mitad del lago habla cachiquel y yo hablo español y a veces no me daban entrada y tuvimos que pivotear y mandar a alguien que hablara cachiquel y ahora sí ya tenemos clientes, ¿verdad? Entonces, crecer dentro de Guatemala es un poco complejo. Escuchar a la gente, realmente a tu cliente, las necesidades de tu cliente. El financiamiento es para nosotros un issue. Hemos levantado, pues no rondas, sino hemos tenido diferentes modelos. Aquí tal vez, hablando, vamos a hablar después, no vamos a mentiras, pero el financiamiento en Guatemala es complejo, ¿verdad? De las 7 personas o de los 7 lugares, porque hemos recibido fondos también, que hemos levantado financiamiento, 5 son extranjeros, ¿verdad? Y les diría que el 60% son angel investors, que tienen mucha paciencia para recibir su retorno. Algunos no lo han recibido, llevamos 10 años. La persona que metió hace 10 años no ha recibido ni un solo centavo. Recibe una llamada al mes y tiene mucha paciencia y mucho amor. Y nos sigue. O sea, no ha perdido su paciencia, ¿verdad? El financiamiento creo que es un tema en Guatemala complejo. Tenemos línea de crédito en bancos y tenemos otros temas, pero termina siendo 2 o 3 veces el precio de lo que podemos conseguir afuera.
Y nosotros tenemos la suerte de que podemos encontrar financiamiento afuera. Les diría que un 90% de los emprendedores guatemaltecos no tiene ese privilegio. Y la informalidad para nosotros es un tema también grande, ¿verdad? Nosotros trabajamos con emprendedores. Yo le doy servicios a emprendedores. Lo bueno es que nosotros descubrimos un modelo donde podemos exportar para emprendedores informales con un modelo legal de exportación. Pero, por ejemplo, en el área rural creo que estamos a un 70-75% de informalidad. Entonces, cambiar ese concepto ha sido bien difícil y evita que el emprendedor escale. Entonces, en mi experiencia personal, si el emprendedor no logra escalar, yo no escalo. Porque si él crece, yo crezco. Entonces, ¿cómo ayudo al emprendedor a que exporte más? Lo tengo que formalizar. Tenemos unas cuantas historias de éxito, ¿verdad? Que empezaron mandando una cosa, dos cosas y ahora mandan 100, 300 kilos a Estados Unidos y lo hacen de forma formal. Pero les tomó 6, 7 años. Entonces, ese es un reto para nosotros, la infraestructura de Guatemala a nivel fiscal, a nivel físico también, ¿verdad? Con los paros se traba todo y yo tengo que ver cómo muevo las cosas. Es bien complejo, ¿verdad? Porque el cliente quiere recibir todo mañana y en Guate cuesta bastante. Entonces, esas son algunas de las cosas que hemos ido enfrentando. Yo solo voy a hacer un comentario rápido ahí. Este tema de capital, que es distinto financiamiento que conseguir capital, ¿verdad? O sea, pero al final el emprendedor tiene que hacer un montón de combinaciones, ¿verdad? Y hay un concepto bien interesante que se dice capital paciente, ¿verdad? Que no existe tanto, digamos, localmente. Y sí existe este concepto en algunos otros lugares que seguramente lo tiene bien claro este señor que invirtió hace 10 años, ¿verdad? Y con mucha paciencia hace una llamada una vez a la semana. Pero creo que es un concepto que vale mucho la pena explorar y nosotros mismos, digamos, hemos estado tratando de hacerlo visible para muchas personas que tal vez estarían interesados en hacer inversiones y entender que existe este modelo de patient capital, ¿verdad? Que es como capital paciente, ¿verdad? Hay que aprender a saber cómo se hacen inversiones alrededor de eso y seguro esa fue la oportunidad que vieron Barrilete Ventures, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Un poquito por ahí, ¿verdad? Va este concepto. Y iba a mencionar una cosa más sobre el tema de bootstrapping que mencionaste en la pregunta anterior, que también el bootstrapping quiere decir conseguir recursos de otras formas, ¿verdad? A veces son en especie, ¿verdad? Y los emprendedores son maravillosos haciendo eso, ¿verdad? No todo necesariamente es con dinero, sino que probablemente otro tipo de cosas que van consiguiendo alrededor y despertar ese espacio de pensamiento o de creatividad también es valioso, ¿verdad? Cuando uno está conversando con algún emprendedor. Perdón, pero si no se me iban las ideas. Pues yo la verdad, irónicamente, mi desafío más grande que tengo ahorita es el mismo que estoy tratando de resolver. Estoy levantando los fondos para poder contar con capital para poder invertir en los emprendedores. Entonces, queremos hacer, como Mónica bien decía, pues algo diferente, una estructura con estándares internacionales, si lo quieren ver así, donde la gente pueda invertir en Guatemala y sepa cómo, y el emprendedor pueda llegar y tiene un acceso a capital diferente, estructurado y lo demás que podemos platicar en otra ocasión. Pero mi mayor desafío ahorita es decirle, bueno, ¿por qué no me das dinero? Entonces, es interesante la narrativa. Si le digo, es un fondo de inversión, me dice, ¿cuál es el retorno? Y cuando le digo que el retorno pues, va a depender un poquito de todo, le dice, pues mucho riesgo, poco retorno. Debería de ser, como en otros países, alto riesgo, alto retorno. Aquí no sabemos cómo va a ser, entonces no le puedo prometer, vamos a hacer el mejor esfuerzo, pero sí, y cuando le decimos, bueno, es donación y dono, entonces la narrativa que nos ha funcionado a veces hace como que si lo estás donando, pero te voy a devolver. Y entonces ya les hace un poquito más de sentido porque no queremos quitar donaciones, obviamente, a las empresas que donan el 100%, no queremos que un porcentaje nos lo den a nosotros, quisiéramos que un porcentaje adicional, que para ellos parezca donación y que eventualmente, con paciencia, en 10 años se lo podamos devolver y ojalá con un poquito más. Ese es el reto más grande que estamos teniendo porque mucha gente no quiere invertir en Guatemala y duele decirlo, la verdad, y la verdad, cuando uno lo escucha,
hay gente que no quiere invertir en Guatemala y probablemente tiene sus razones que no las comparte. O no les gusta esto o todo. Y la verdad, los que se han montado al barco dicen que sí desde el principio. No preguntan cuánto es y todo. Quieren, mira, yo te voy a ayudar. Si es inversión, si es donación, si vos lo vas a poner. Confío en ustedes, confío en Guatemala, quiero que esto se realice y por ahí va. Entonces, un poquito contando la historia en detalle, ¿verdad? Pero es importante conocerla porque es un gran desafío lograr contar con los fondos disponibles para luego voltearse con los emprendedores y poderles hacer las inversiones. Bueno, desafíos, ¿por dónde empezar? Ya comenté el problema de la mano de obra, el problema de la migración, pero hay una serie de problemas que se enfrentan y yo estoy asumiendo que los que están aquí están hoy aquí porque tienen interés en algún momento de emprender, porque les interesa el tema. Emprender en Quetzaltenango tiene, además de las dificultades inherentes al emprendimiento, cosas como por ejemplo que aquí en la ciudad de Guatemala se dan por sentado la luz eléctrica. En Quetzaltenango la luz eléctrica se va sí o sí todos los domingos. Nosotros somos una empresa que trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Y si podemos trabajar 370, trabajamos 370, porque la gente quiere comer pan fresco todos los días. Esa es la realidad. Entonces tenemos que vencer ese tema de que los domingos no hay luz. Y no hay luz, ¿por qué? Porque el alcalde tiene un problema con el INDE y le tienen una deuda y tienen no sé qué, y entonces no hay dinero para darle mantenimiento a la infraestructura. Y entonces tienen que hacer reparaciones de emergencia todos los domingos, y los domingos frecuentemente, voy a decir un 80% de los domingos no hay luz en algún momento. Y de repente también se va entre semana. Sé de empresas que han llegado de la ciudad capital hacia la ciudad de Quetzaltenango, que han llegado y que de repente no tienen la experiencia y no saben qué es trabajar sin luz, no saben que necesitan una planta eléctrica para funcionar. Y sé de una empresa que llegó de Guatemala hacia la ciudad de Quetzaltenango que puso su planta eléctrica, pero dentro de sus protocolos, dentro de sus procedimientos de operación, no está el darle mantenimiento a una planta eléctrica. Entonces la planta eléctrica agarró fuego. ¿Sí? Entonces son situaciones con las que vivimos constantemente. Hablaba hoy con Malu hace un rato y me dice: ¿qué tal está la carretera? La carretera está pésima. ¿Sí? Son agujeros, entonces tiene que ir dentro del presupuesto de funcionamiento de vehículos, ya va una parte del presupuesto para reparar la suspensión de los vehículos, porque los vehículos van a caer en un agujero y se van a arruinar. Dentro de los vehículos va pan, van pasteles. Y cuando esos vehículos caen en un agujero nuevo, porque los choferes son pilas ustedes, ellos saben que aquí hay un agujero, entonces ya sé que aquí tengo que hacerme el quite. Pero cuando hay un agujero nuevo, ¿qué pasa? Entonces hay una serie de situaciones que se dan. Y comenzaba diciendo, asumo que todos aquí tenemos algún interés en emprender. Y este pedazo de mi participación lo termino diciéndoles: miren, para las cosas difíciles estamos nosotros, para las fáciles están otras personas. Pero si a nosotros nos interesa emprender, emprender no es fácil. Emprender tiene retos, emprender tiene dificultades, emprender tiene muchos obstáculos que salvar, y para eso estamos nosotros. ¿Hay alguna particularidad en la ciudad donde ustedes emprenden que ustedes creen que la hace radicalmente diferente que en las otras ciudades? Usted mencionó ahorita una en particular, el tema de la luz, pero ¿hay algún otro factor, algo que ustedes digan, esto de verdad hace que el emprendimiento en Antigua o Xela o la ciudad de Guatemala de verdad sea bien distinto? Algo que mencionarían ahí. Perdón, aquí empiezo yo. Voy a hablar sobre Quetzaltenango, sobre mi tierra. El quetzalteco es orgulloso. El quetzalteco quiso en algún momento ser el sexto estado de Centroamérica. Hoy yo personalmente volteo a ver y digo, no, Centroamérica debería ser un solo estado porque somos tan pequeños que para qué queremos estar separados.
pero Quetzaltenango quiso. ¿Por qué quiso? Porque Quetzaltenango fue el motor económico del país durante un tiempo. En Quetzaltenango se producía la cochinilla, en Quetzaltenango se trabajó por poner el puerto de Champerico, y el puerto de Champerico, un ferrocarril que llegara del puerto de Champerico hacia la ciudad de Quetzaltenango, porque ahí estaba el empuje económico. Entonces hay un orgullo, y no me refiero solo a Quetzaltenango, me refiero a Totonicapán, me refiero a Huehuetenango, a San Marcos, al occidente del país. Por una razón que yo desconozco, hay un orgullo en esta región, no solo en la ciudad, sino en la región, de ser del occidente. Nos sentimos orgullosos de ser la región fría del país, ¿sí? Y más de alguno tiene algún amigo de San Marcos, algún amigo de Quetzaltenango que dice, no, sí, hoy amanecimos a -2. Y aquí estamos. Sí, ese tipo de cosas es un orgullo de la región, y creo que esa es una característica muy importante nuestra, que no estoy diciendo que las demás regiones no lo tengan, solo que para nosotros toma un valor muy importante. Yo recuerdo cuando me vine a estudiar, porque yo estudié en la universidad aquí en Guatemala, y cuando yo me vine, pues yo muy orgulloso de decir, con esto más o menos les digo mi edad, pero yo decía, sí, yo soy cédula I9 y yo me identifico como I9. Y muchos de ustedes tal vez no saben a lo que me refiero, pero para nosotros, hoy en día, aún cuando ya el tema es el CUI contra el NIT y no sé qué más cosas, los quetzaltecos, ustedes van al estadio y van niños que dicen yo soy I9 y no tienen ni idea de qué es ser I9. Esa es la realidad. Entonces hay un tema de orgullo, hay un tema de, voy a decir, de nación en la región en la que vivo, que nos hace intentar llegar a más. Ok, luchadores. Ya. Pues yo tal vez a nivel más general, que me ha tocado platicar con emprendedores de diferentes lugares de Guatemala, y recuerdo la primera vez que fui a un evento, la verdad mis expectativas eran bastante bajas. Dije yo, aquí voy a encontrar emprendedores que quieren, solo por ser emprendedores, ponerse tenis, gorra y ser el próximo Steve Jobs, y bastante enamorados de la idea que se mira en las redes. Y me sorprendí que vi lo contrario. Vi gente de verdad muy enfocada, metiéndole todos sus ahorros y más. Y el cariño que hay que ellos le nacen en la empresa. Y entonces, una de las razones por la cual estoy aquí con Barrilete Ventures es esa. Es de verdad poder estar de cerca con ese entusiasmo, aprender más de los emprendedores de lo que ellos pueden aprender de nosotros. Y de verdad, de ese orgullo que me dio a mí la calidad de emprendedores que tenemos en Guatemala. Pues de mi parte, Antigua, como les digo, es una mezcla bien interesante. Es una ciudad, siempre le digo a la gente, es un pueblo con feeling de ciudad. O sea, si yo quiero conocer a alguien nuevo todos los días, puedo conocer a alguien nuevo todos los días. Literal. ¿Va? Entonces, el flujo de gente que existe, digamos, ahorita para Semana Santa van a haber 3 millones de personas en la Antigua. Va a colapsar esa onda. Pero ese flujo también ha sido interesante. De mis amigos emprendedores, yo trabajé para amigos que fueron emprendedores, que tienen bares y restaurantes. Cuando yo me mudé a la Antigua, yo estaba emprendiendo. Entonces yo fui bartender y ahora soy brother de ellos. Y ahora, pero les diría que un 70% son extranjeros. Entonces, el network y el grupo de emprendimiento en Antigua, uno es muy unido. Entonces todos echan la mano. O sea, yo sé que si yo tengo un mal momento y le pido chance a mi cuate durante un tiempo, que fue lo que hice al inicio, me lo van a dar. ¿Va? Y me van a ayudar a que mi emprendimiento salga adelante. Entonces es un hub de emprendimiento bien interesante, porque está el emprendedor nacional que está buscando generar valor ahí. Está el emprendedor extranjero, que son personas que se quedaron, que llevan 10, 15, 20 años en la Antigua y que están emprendiendo y que son ya establecidos. Y está el digital nómada, o el nómada digital, ¿verdad? Que son todos estos emprendedores, en muchos casos, que van pasando
Entonces ellos no solo consumen de todo lo que hay ahí, sino que se meten. Entonces nosotros hacemos un evento que se llama Standing Beers, que juntamos gente de ONG, emprendedores y toda la mano que podemos invitar, y es literalmente tu tercera chela es gratis, entonces es garantizado ponerse tipsy, y generamos conversaciones entre todos. Y tenemos cuates que levantaron inversión ahí de alguien que estaba viajando. Así, había un digital nomad que trabajaba en Google y vos necesito $10,000. Mira, yo lo tengo, aquí está. Entonces, sí hay una convergencia bien interesante. Está el Cubo, que ha generado bastante valor también, ¿verdad? Y hay gente como Philip Wilson, hay figuras de emprendimiento ahí que empujan y presentan. Entonces, es muy normal que conoces a alguien y, vos te hace falta esto, te voy a presentar a alguien. Y lo otro que es el turismo, ¿verdad? Entonces, sí hay una oportunidad grande en turismo, si sos parte de la comunidad, así como hay muchos restaurantes que abren y son exitosos, hay muchos restaurantes que abren y cierran, pero siempre hay algo nuevo sucediendo. Entonces, la Antigua tiene un dinamismo bien interesante, que a mí me gusta mucho eso. La calidad de vida también es muy buena. Andas caminando, o andas en bici, o andas en moto y puedes hacerlo todo ahí. Los bancos han llegado, ahora tenemos malls, ¿verdad? Entonces ahora todo es como que ya es muy fácil la Antigua y muy cerca. Entonces como que tenemos una tormenta perfecta para el emprendimiento, de cierta forma, pero sigue siendo difícil, ¿verdad? O sea, Philip siempre nos lo dice, a mi hermano, a mí, que el emprendimiento es un deporte extremo, ¿verdad? Y es cierto, es una onda extrema, pero sí, creo que el ecosistema que existe en Antigua tiene esa mezcla lo suficientemente buena para generar ideas y da esta ilusión que decías vos, Carlos, de poder salir y regresar. A veces eso lo logras hacer en Antigua, porque estás hablando con gente de Inglaterra, de Alemania, hay mucho holandés y mucho gringo y mucho canadiense ahorita. Entonces hablas con holandeses y todos tienen ideas de Europa y te dan ideas para tu negocio de cómo hacerlo mejor. Eso tiene mucho valor también, ¿verdad? Pues miren, preguntas. Tenemos espacio para un par de preguntas del público. Sí, por favor. Durante años, siguiendo este tema del emprendimiento, hemos oído la famosa estadística, gracias. La famosa estadística de 1 de cada 2 emprendedores lo hace solo por el tema del autoempleo. Los números que hoy nos presentaron ciertamente me dan la impresión que ya no es esa la realidad, pero quería un poco más ese insight, tanto de parte de los números como de la vivencia del panel, ¿verdad? De qué tanto estamos despegando de ese modelo donde yo estoy emprendiendo porque es el autoempleo y mi núcleo es simplemente mi núcleo familiar y de ahí no me voy a mover y es mi forma de subsistir porque no hay empleo o porque no quiero ser empleado. ¿Okay? Pero de nuevo, los números que hoy vimos con emprendedores que tienen más de 6, más de 19 empleados, ¿verdad? Que subsisten más de 42 meses, tienden a desvirtuar entonces ese dato que por años se manejó. Pero ¿cuál es la percepción que hay? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre qué tanto es? Yo pongo esto porque con esto subsisto, pero no quiero ver más allá, versus el emprendedor que sí quiere seguir expandiendo y creciendo su negocio. ¿Cómo lo ven? Buena pregunta, y si quieren empiezo yo. Han habido varios esfuerzos, digamos, Philip es uno, lo conocemos bastante bien con el Cubo y que han estado, digamos, empujando el emprendedurismo en Guatemala, no solo con espacios, sino con mentorías. Y todo es un tema de timing, creo yo. Y lo estamos haciendo porque creemos que es un timing correcto. Creemos que hay suficientes emprendedores en Guatemala como para poder hacer un fondo y pensar que va a haber un segundo después. Le estamos apostando a eso, le estamos apostando a eso que vos bien decías, se siente, lo que se ve, si es real o no.
hemos tratado de conectarnos con entes importantes, con las universidades, con la Francisco Marroquín, por ejemplo, ver si de ahí logramos sacar emprendedores para invertir. Con el altiplano, estamos expandiendo, digamos, nuestros horizontes lo más que podamos, abriendo nuestras estrategias de inversión lo más que podamos. Empezamos con una visión y nos ha tocado pivotear, como decía antes, y vamos a encontrar tecnologías. Bueno, tal vez tecnologías no hay suficientes todavía, ya hay muy buenas en Guatemala, por cierto, que les tenemos el ojo puesto y tal vez no es que no estén listas, pero estamos jugando un papel como una aceleradora, digamos. Vemos algo, tenemos el equipo, pues yo no soy el único y no soy experto en esto tampoco, pero sí contamos con expertos en que puedan ayudarlo y decirle cómo mejorar su negocio, cómo llegar a una etapa que ya sea invertible y acompañarlos. Y como estamos invirtiendo nuestros propios dinero también, que puedan seguir adelante. Entonces, creemos que es el timing correcto. Creemos jugar un ecosistema de emprendedurismo en Guatemala, invitando a personas importantes también a que participen y que apoyen. No sé si respondí o me faltó algo. Pero... Pues de mi parte te diría de que esto de que 1 de cada 2 es por subsistencia es más verdad mientras más te alejas de las ciudades. Digamos, en el área rural nuestra experiencia es los que están en Pana, hay más gente generando empleo, digamos, o emprendiendo, generando empleo, restaurantes, cosas por el estilo, incluso artesanos. Y mientras más te alejas, más es un tema de subsistencia. Algo que me llamó la atención mucho también, que fue el nivel de mujeres. Si te das cuenta, en el área rural hay mucho más emprendimiento de mujer, porque el hombre es el que va a trabajar al campo o tiene algún tipo de trabajo, sea formal o informal, y la mujer hace algo. Hace su telar, genera hemostasía. Entonces, ese nivel de emprendimiento es más de uno, mientras más te alejas de los hubs de desarrollo, digamos, de las cabeceras, de los puntos así. Esa es mi experiencia a nivel rural. En Antigua igual. Si te alejas del casco de la Antigua, los emprendedores son más pequeños y son menos sofisticados, diría yo. Y también hay un tema generacional. Y es lo que decís vos, Tomás, que ahorita creo que hay un timing bien importante donde nuestra nueva generación, hablemos así, millennials, generación C y todo esto que viene, pero de los millennials ha habido un shift un poquito, pero la generación que viene, incluso en el área rural, ya ven el emprendimiento no como mi mamá, voy a aprender a hacer textil igual que mi mamá, es voy a aprender a hacer textil, voy a armar un grupo de tejedores y voy a ver a dónde lo exporto. Esa es nuestra experiencia. Entonces, sí hay un shift, hay un cambio en la mentalidad de las nuevas generaciones, donde si piensan en emprendimiento, ya no piensan en un emprendimiento de uno, sino ya piensan en un emprendimiento de más. Y esto creo que viene por todo el tema de globalización, que ya tienen accesos a redes, ya miran a todos estos emprendedores que ponen su rutina de que se levantan a las 3 de la mañana y todo eso, sea verdad o sea mentira, ¿va? Porque yo no me levanto a las 3 de la mañana, ni loco, trato de dormir lo más que pueda. Ya hay un shift en la mentalidad y en el chip de la gente. Entonces, cuando alguien decide ser emprendedor, va en eso. Y otra cosa que mencionabas vos en cuanto al timing, nosotros llevamos 10 años haciendo esto. Cuando empezamos a ir al FLI y cuando empezamos a ir a Volcano Summit y a todo, cuando empezaban, venían los inversionistas y no encontraban el perfil de emprendedor que buscaban, porque el due diligence le salía más caro que el ticket que estaba pidiendo el emprendedor, ¿va? Ahora ya no. Ahora el emprendedor ya está pensando en levantar 50, 10 mil dólares. Ya hay emprendedores de 100 mil dólares, que era un ticket que antes habían con una mano contados. Entonces, también el perfil del emprendedor se ha vuelto más sofisticado y ahora tenemos un mejor producto, si lo quieras ver, de emprendimiento, de ofrecer. Entonces, ese sería como que mi análisis de lo que dijiste. Pues emprender es interesante porque habla de la persona. Entonces decías, 1 de cada 2,
que es más o menos la estadística, ¿verdad?, que vimos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en Guatemala 1 de cada 2 personas es líder. También eso podría explicar muchos de nuestros problemas, porque todos tenemos idea de cómo hacer mejor las cosas, pero es un tema para otro día. Entonces, que los emprendedores tienen que ser líderes para empezar, porque el paso más difícil es el que no se da. El peor paso es el que no se da. Si diste el paso para ser emprendedor, te animaste, ya ahí empezaste a caminar. Luego vienen la serie de pasos que das después. Hoy leía un libro y decían en el libro, el paso más importante es el siguiente, porque el siguiente va a llevarme hacia donde voy a llegar, qué camino voy a seguir. El paso que ya di, bueno o malo, ya lo di y no lo puedo cambiar. El paso que estoy dando en este momento, pues ya lo estoy dando, pero el siguiente es incierto, es el que me va a llevar a tomar una decisión. Así que cuando emprendes, ¿qué vas a hacer? Y eso habla de tu liderazgo como persona, de enfrentar todos, porque no sabes qué se te viene encima. Y hay momentos en los que te van a dar ganas de hacerte una bolita y ponerte a llorar, y hay momentos donde lograste algo que te van a dar ganas de gritar y de disfrutártelo, pero inmediatamente después tienes que seguir. La verdad es que es lindísimo, y por eso nosotros en la universidad siempre decimos que los emprendedores son héroes. En silencio, muchas veces en silencio, nadie lo sabe, pero realmente son increíbles, esa capacidad de levantarse y seguir adelante, creo que es algo maravilloso. Tenemos chance de una pregunta más y en lo que algún valiente levanta la mano. El otro día veía una estadística de un estudio de jóvenes a nivel de América Latina y había un par de países en América Latina donde rankearon qué querían ser. Entonces había de todo, youtubers, influencers, de todo, ¿eh? Pero había particularmente Guatemala, emprendedor. Me pareció lindo. Ahí tengo la foto, por si alguien quiere que se la enseñe. Buenísimo. Por aquí pregunta, o ¿dónde teníamos el micrófono ya? ¿Sí? Allá, ok. Muchas gracias, buenas noches. Yo tenía una pregunta que me estuvo rondando mucho al hablar del tema de inversión en el emprendimiento. Y más que nada quería preguntar, ¿cómo es que ustedes identifican o realizan el filtro al momento de decidir qué emprendimiento conviene más financiar? ¿O cuál es el perfil que ustedes consideran que es el ideal y que puede llegar a garantizar el éxito aquí en Guatemala? ¿Y de qué manera se relaciona al resultado del GEM? Mucho de la respuesta viene con los fundamentos que mencioné. Buscamos realmente el compromiso del emprendedor, que le esté dedicando el 100% de tiempo. No invertiremos en los tiempos parciales. Si es un emprendedor, si son 2, si son 3, no importa. La verdad es que el primer empleado puede ser el socio, y eso le da valor. A veces 2 cabezas piensan mejor que una, a veces 3. No es necesario, pero a veces ayuda. Que tenga un producto listo para vender, que tenga una idea suficientemente grande para escalar, y no necesariamente tiene que ser escalable, pero la idea tiene que ser suficientemente grande para escalar. A veces bromeamos que no queremos una novia buscando una boda, o sea, que es una idea, solo un problema buscando una solución, ¿verdad? Necesitamos realmente la solución que esté al revés, que tengamos el problema y que podamos buscar diferentes soluciones, no casarnos con una solución y que ahí vamos a darnos contra la cabeza, ¿verdad? Que podamos pivotear, lo mencioné también. Yo te digo que es complicado porque es etapas tempranas, entonces no pedimos mucho récord. Se pide una presentación, un deck. A veces muchos emprendedores no lo tienen y cuando se lo pedimos hay gente que se tarda mucho tiempo. Hay gente que tuvimos el caso de una persona que te lo juro que en 3 horas lo hizo, y lo hizo muy bien y tiene un producto espectacular. Y lo platicamos, y vos no lo tenías, no, seguro no lo tenía, lo hizo, sí lo hizo. O sea, hambre de crecer, y eso a nosotros nos da. Acordémonos que estamos jugando el papel de una inversión, no es una donación. Entonces nosotros sí queremos potenciar
el negocio para que exista algo de retorno. Obviamente queremos acompañarlos, apoyarlos, darles las herramientas, pero esto queremos que sea al final un retorno para los inversionistas. Nosotros no estamos cobrando nada adicional, digamos, como los fondos tradicionales que tienen algunos premios a veces por los rendimientos que logran generar. Creemos que es una forma de alinearlos con los emprendedores y con los inversionistas. Aquí tal vez te diría de mi experiencia a ver cuáles han sido exitosos en levantar financiamiento y cuáles han sido exitosos después de levantar financiamiento, porque tenemos gente que ha levantado financiamiento y ha quebrado. Creo que la disciplina y el compromiso es primordial del líder. Tiene que haber un líder, ¿verdad? Y tiene que tener alguien que está apasionado por el problema y apasionado por la solución y que está dispuesto a llevar eso hasta donde se tiene que llevar. Entonces el compromiso es súper importante. También para nosotros es que haya un producto o un servicio que en realidad atiende a un problema. Hay mucho emprendedor que quiere generar un producto o un servicio porque es una buena idea, pero como no soluciona ningún problema tangible, se queda sin mercado y se muere, ¿verdad? Y el último, que si quieren ver algo sobre emprendimiento, hay un TED Talk de un chavo que se llama Ernesto Ciroli, italiano, muy, muy bueno. Hay una parte donde él habla de la parte de equipo, y algo para nosotros importante es: nadie llega a ser exitoso solo. Siempre tenés un equipo. O sea, Steve Jobs, toda la gente que admiramos y vemos ahí pelando los dientes como el héroe de una empresa, todos tienen un equipo. Entonces, si alguien quiere hacerlo solo, va a fracasar, porque eso es un juego de ego, no es en realidad un emprendedor. Entonces, alguien que tenga un equipo ya, ¿verdad? Porque nosotros creemos que hay 3 cosas para ser exitosos: tener el mejor producto, tener el mejor servicio, ser el mejor vendiéndolo y ser el mejor manejando el dinero. Y no existe un humano que pueda hacer las 3 cosas. Entonces siempre vas a tener a alguien que te va a complementar como emprendedor. Si no estás dispuesto a tener a esa persona, vas a fracasar, así definitivamente. Entonces siempre hemos visto que la gente que arranca solo, pero está dispuesto a colaborar con alguien más al mismo nivel, es exitoso, a diferencia de una persona que quiere hacerlo todo solo.